amigos, y nos encontramos acá en el perro. Bueno amigos, acabamos de llegar a la veterinaria con el perrito que acabamos de rescatar en el corredor de los pobres. El pobre fue atropellado y ahí mismo lo dejaron tirado como hace la mayoría de las personas cuando un pobre animal lo atropellan. Señores, tengan más... Bueno amigos, y ya tenemos el resultado de la radiografía y lamentablemente era lo que tanto temíamos. En la radiografía sale que tiene 2 fracturas. Tiene en una de sus patas, para que lo entiendan bien, está partida prácticamente en 4 pedazos y en la otra pata tiene la cabeza del fémur afuera. Así que usted se... ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en la veterinaria Servivet con nuestro amigo Milo, así lo hemos bautizado. Recuerden que Milo fue rescatado el día de ayer, Andrea lo rescató en el corredor de los pobres. Bueno, lamentablemente, como ustedes pueden saber, él tiene... Bueno amigos, seguimos acá desde la veterinaria Servivet con Milo. Hoy el ortopeda nos confirmó que no se le puede hacer la cirugía el día de hoy porque las plaquetas están en 31, como dijo Brigitte, y están muy bajas. El fémur, el hueso del fémur se le partió en 3 pedazos y en la pata izquierda se le salió la cabeza del fémur. Entonces necesita 2 intervenciones. También quiero agregar que desde el día miércoles de que Milo está acá en la veterinaria Servivet, él ha recibido toda la atención médica necesaria para que tenga menos dolor. También él ha comido bastante, él come muy bien, así que eso nos tiene sin cuidado. Y también ha
hecho sus necesidades muy bien. Él no tiene ningún tipo de obstrucción, él hace sus necesidades. Buenos días amigos, nos encontramos acá en la veterinaria Servivet. Ya vamos llevando a Milo, que hoy tiene sus 2 cirugías. Son las 8:15 de la mañana, a las 9 su cirugía. Ya él va en ayunas y listo para que le vaya bien. Así que le pedimos a todos que lo tengan en sus oraciones. Hola amigos, y estamos aquí hoy muy contentos y estamos aquí con Milo, como pueden ver, después de sus 2 cirugías. Amigos, estamos súper contentos porque gracias a Dios las 2 cirugías fue un gran éxito, y no solamente eso, sino que Milo también fue castrado. Así que ya lo único que nos queda, amigos, es un mes de recuperación para que Milo empiece nuevamente a caminar. Así que le damos las gracias a Así que como ayer comenzó el tratamiento para subirle las plaquetas, por lo menos hay que esperar 3 días hasta que lleguen mínimo a 100. Ahí va a poder ser operado de sus 2 cirugías, ya que si los perritos tienen las plaquetas bajas, corren el riesgo de mayor sangrado o de
imaginar el dolor que este perrito debe estar sintiendo. Ahorita pues el doctor lo durmió para poder revisarlo bien, pero vamos a estar necesitando 2 cirugías urgentes. Así que amigos, te pido de todo corazón que nos apoyes con este caso, porque aún apenas empezamos y de verdad que queremos salvarlo, porque este perrito luchó tanto en medio de la carretera. A todas las personas que aportaron, a todas las personas que estuvieron pendientes de esta cirugía, todos sufrimos, porque ustedes saben que Milo no pudo ser operado de una vez. Entonces, amigos, sufrió muchísimo con los dolores, pero gracias a Dios, pues eso ya pasó y Milo ya fue operado. Así que bueno, amigos, no nos queda más que desearle una gran recuperación. Estamos seguros que se va a hacer muy bien para que Milo se recupere a un 100%. Así que bueno, amigos, muchísimas